Bueno, el presupuesto que fue avalado y aprobado ayer por la Asamblea Legislativa en ese madrugón a espaldas de la población es completamente ilegal. Es importante que la Asamblea Legislativa revise ya las sentencias de inconstitucionalidad que ya están emitidas al respecto, porque no se puede modificar el presupuesto sin el otro actor fundamental que ya está establecido incluso en la Constitución, que es el Consejo de Ministros, y para eso deben de consultar con el ministro de Hacienda. Ya están esas sentencias de inconstitucionalidad, porque el presupuesto es un procedimiento, vamos a ver, un documento que surge de un procedimiento donde intervienen dos actores: el Consejo de Ministros, que es quien elabora el proyecto y lo presenta el ministro de Hacienda, y la Asamblea Legislativa, que es el órgano fundamental que lo aprueba. Eso está en los artículos 131 ordinal octavo y 167 ordinal tercero de la Constitución de la República. Dicho esto, entonces, lo que han hecho Arena, FMLN y Parker es aprobar un presupuesto electoral, nada más, que es completamente ilegal. El ministro de Hacienda hizo una propuesta concreta para reducir la brecha de deuda y poner en las manos de ellos un documento que lleva la mayor inversión social del siglo con el presupuesto con menos deuda y brecha que financiar de los últimos tiempos. Simplemente entonces se han tomado una atribución que no les corresponde, porque esos movimientos los tiene que autorizar el ministro de Hacienda. Esa brecha que ellos aducían fue saldada, fue disminuida sin tocar los elementos esenciales que caracterizan al presupuesto como una herramienta para invertir socialmente en aquellas demandas que ellos nunca le dieron respuesta: educación, salud, seguridad. Entonces ahora, a su conveniencia, hacen una piñata. Y el presupuesto es serio. El presupuesto es la herramienta que se enfoca para llevar adelante las políticas públicas agresivas y valientes que el presidente Bukele ha dictado para poder satisfacer y disminuir esas brechas en educación, disminuir esa tristeza que nos heredaron de un país desangrado y caracterizado, identificado como uno de los más violentos del mundo. Y ahora, con el Plan Control Territorial y el trabajo que con ese liderazgo del presidente Bukele se ha realizado sin miedo, tocando probablemente intereses oscuros, en una ruta de pacificación. Dejaron descuidadas esas áreas importantísimas y la población debe de saber entonces que esos diputados tratan de darle un golpe, una estocada a la inversión social y a la inversión pública dedicada a la población. Se han recetado más de 360 millones para sus alcaldes y están destinando partidas que ya estaban completamente constituidas dentro del presupuesto. Nosotros no vamos a adelantar ahorita qué es lo que va a pasar, porque eso está en la decisión del presidente de la República. Sin embargo, el ministro de Hacienda ya decía ayer, este es un presupuesto ilegal. Y la verdad es que ya hay jurisprudencia en ese sentido, ya hay sentencias de la Sala de lo Constitucional. Ellos no pueden hacer una piñata del presupuesto, ni pueden manosearlo a su antojo. Para cambiar o rediccionar créditos del presupuesto tienen que tener comunicación con el ministro de Hacienda, cosa que no sucedió. Nunca cumplieron sus promesas. Les entregaron a los niños por muchos años computadoras de mentira, computadoras de juguete, y ahora que tenemos en nuestro presupuesto un enfoque decidido de cerrar esa brecha digital y de poderle dar a más de 1.2 millones de estudiantes esos instrumentos para ponerlos en igual condición de poder tener conocimientos y ser un recurso y un talento humano efectivo para el desarrollo del país, ahora se lo quieren quitar. Están trastocando el presupuesto de salud.
y están atentando entonces contra la posibilidad de poder adquirir las vacunas y poder seguir trabajando en beneficio de la población. Por lo tanto, todas esas mutilaciones que han pretendido hacerle al presupuesto las está analizando el presidente de la República y en las próximas horas va a dar su planteamiento final. Sí, sobre ese tema también necesitaba una reacción del ministro de Salud y también del ministro de Defensa sobre la aprobación del presupuesto. Okay. Pasamos con las preguntas del periodista de TVO, Fidel Tolosa. Buenos días, las autoridades. Tengo dos preguntas puntuales. Una hacia el ministro de la Defensa. Quisiera conocer cuál es la información que tienen oficialmente hasta este momento sobre un incidente sucedido esta madrugada en el municipio de Cuscatlán, específicamente de Cojutepeque. Quisiera conocer la posición sobre eso, ministro. Y la siguiente pregunta va relacionada a la comisionada presidencial, en el sentido de que si dice de que es ilegal este presupuesto aprobado esta madrugada, usted ha mencionado que el presidente en las próximas horas podría dar su punto de vista. Se tiene entendido entonces que podría ser vetado este presupuesto. El presidente de la República tiene esa facultad, así como también tiene la facultad de sancionar. No vamos a adelantar ahorita opinión al respecto, porque es nuestro mandatario quien va a dar a conocer su resolución al respecto. Respecto a la pregunta, el señor comisionado de la policía está obteniendo la información, tal vez él podría dar una respuesta a eso. Sí, nuevamente buenos días. La noticia crímenes pues, que nos llega al respecto es sobre el fallecimiento en la ciudad de Cojutepeque del señor subinspector Julio César Olivo, aproximadamente a las 2 de la mañana, quien se conducía junto al agente Miguel Hernández Mejía, el cual ambos estaban llegando a la sede policial de del Departamento de Investigaciones de la referida ciudad y delegación como tal, Cojutepeque, ¿verdad? Esto pues ahí en la colonia Las Colinas del referido municipio. Reitero, la noticia crímenes es lo que está estableciendo que las personas llegan, los compañeros de la institución, los cuales son prácticamente intervenidos, ¿verdad? Por sujetos que llegan a bordo de una camioneta, y hasta este momento pues lo que tenemos de adelanto de esta noticia como tal es que nuestros compañeros de laboratorio científico están procediendo a procesar la misma desde esas horas y no se tiene mayor información al respecto de manera oficial. Sí, el fallecimiento pues de los compañeros antes mencionados y una tercera persona que se conducía en esa camioneta. Eso es lo que tenemos hasta este momento como Policía Nacional Civil de manera oficial. Continuamos con Wendy Valladares de Canal 6. Gracias, muy buenos días. Bueno, ayer la Sala de lo Constitucional resolvió a favor de la Asamblea el decreto legislativo 757 que contiene la ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad del COVID-19. Conocer su opinión al respecto, porque el presidente deberá de sancionarla y publicarla en el diario oficial. Con esta herramienta, ¿cómo sería aplicada a la población? También al ministro de Salud, si nos pudiese dar los datos de COVID-19, ya que en los últimos 3 días en la página oficial no se ha actualizado, y cuántos son los fallecidos que llevamos hasta el momento. Gracias. Nuevamente, los diputados que actualmente ocupan los curules en la Asamblea Legislativa juegan a ser ministro de Salud, y con eso lo que pretenden es desgastar al Ejecutivo, porque su agenda es
el 28 de febrero, una agenda que la tienen complicada. Entonces no tienen otra más que tratar de restarle facultades al gobierno, probablemente porque no les interesa que la pandemia se propague aquí en el país y que tengamos cuadros dramáticos de muertos y de personas que no seamos capaces de absorber en el sistema de salud. Este jueguito de emitir normativas que cada vez van más y más entrometidas en las funciones del Ejecutivo, realmente lo están haciendo porque obviamente en la fundamentación de nuestro presidente de la República queda claro por qué él veta esas normativas, porque son inconstitucionales. Ellos están jugando a ser MinSal, ellos están jugando a ser presidente de la República, ellos están queriendo ejecutar funciones que no les competen y están pretendiendo incluso, y es importante que lo sepa la población, capturar a nuestros funcionarios que están trabajando por la defensa de la vida, si trabajan enérgicamente por la pandemia. ¿En qué país del mundo se ha visto que por trabajar en zonas y por trabajar sanitariamente o por emitir normativas que impidan la propagación del virus, se le amenace entonces con sanciones judiciales a nuestros funcionarios? Entonces, y ahí entra también la sala de lo constitucional. Decía el ministro de Hacienda hace unos días, como que están en nado sincronizado, ¿verdad? O sea, la Asamblea, la sala, las otras instituciones, orquestadas, amarrándole las manos al Ejecutivo. Entonces aquí nosotros somos respetuosos de las leyes. Esa controversia, esa resolución de controversia que se dio a conocer ayer, la está analizando también el presidente de la República. Estamos en plena pandemia. El mundo ahorita está tratando de contener y este país está tratando de retrasar la llegada de esa mutación, de esa nueva cepa del COVID, y en medio de eso hacen una piñata del presupuesto, en medio de eso se resuelve la controversia, en medio de eso quieren desenfocarnos, pretenden desenfocarnos de lo que estamos haciendo, que es defender la vida de la población. Entonces esa normativa lamentablemente busca fiscalizar al Ejecutivo de una manera, yo diría, no adecuada, y reducir su capacidad de contener la pandemia, porque está llena de aspectos que ya están regulados en el Código de Salud, que ya estamos trabajando y entonces su diseño es restarle facultades al Ejecutivo y llevarnos entonces a su pequeña agenda electoral. Yo creo que el pueblo los está viendo, nosotros nos debemos a la gente, no nos debemos a estas instituciones, somos respetuosos del Estado de Derecho, pero eso no nos impide decir lo que consideramos inadecuado en las resoluciones y en la emisión de estos decretos. No puede atarse de manos en medio del combate a la pandemia al Ministerio de Salud. No puede restársele atribuciones para que tome acciones firmes que solo tienen como propósito defender la salud. Yo creo que para ellos es mucho más fuerte, mucho más importante el derecho a la circulación que el derecho inalienable a la salud, y por sobre eso el derecho a la vida. Entonces creo que sí tenemos el espacio pues democrático de poder decir en qué nos afectan este tipo de resoluciones, porque se limita el trabajo de la Fuerza Armada y se le quiere dar un papel como el que ellos le dieron a nuestra Fuerza Armada durante años, un papel decorativo o para el uso de sus intereses. Y hoy, que aquí se incluso dicen la Fuerza Armada debe hacer esto, esto y esto, y que además en uno de sus incisos plantean que la Fuerza Armada no puede acompañar el esfuerzo de entrega de alimentos a nuestra población, entonces se revela el enfoque que ellos tienen, el deseo que ellos tienen de tener a nuestra Fuerza Armada como un instrumento para sus intereses y no como una institución profesional, consciente y consecuente con los intereses del pueblo. Entonces, nosotros no tenemos mucho que decir, esto es algo que está entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional.
Nuestro trabajo habla, nuestros resultados hablan por sí mismos, vamos a seguirlos haciendo, nosotros vamos a seguir pegado a la gente, comprometida con la gente. Este tipo de jueguitos y de círculos entre que emiten, el presidente lo veta porque obviamente inconstitucional, se va para allá y se lo regresan, es simplemente un juego de quienes ven ya agotado su participación en el escenario político en el evento próximo que vamos a tener en febrero. Muchas gracias. Con el tema de los datos, constantemente las gráficas se están actualizando. En este momento debemos recordar que se ha hecho la toma consecutiva de 1000 pruebas adicionales en esta semana que transcurrió en la parte de Gran San Salvador por 3 días, con lo cual pues se incrementa la cantidad de análisis que se realiza en las estadísticas, y en su momento, cuando logramos tener ese complemento de todas estas pruebas, se emite pues ya un resultado para conocer a profundidad cuál es la zona de Gran San Salvador, sin dejar de lado los tamizajes que se han venido realizando en otras partes del territorio bajo la modalidad de tamizaje centinela. Debemos comprender, el día de ayer nuevamente se reportan 9 casos, puede ser que eso sea el inconveniente que ustedes han observado. El día anterior también se reportaron 9 casos, con lo cual estamos teniendo esa evidencia de que la cantidad de letalidades sigue sucediendo, un número bastante alto, 9 pérdidas de vidas salvadoreñas el día de ayer, todas dentro del grupo etario de adultos mayores, lo cual representa una de las características que constantemente hemos venido mencionando y a la cual yo quiero nuevamente hacer un llamado a la población. No esperemos que los pacientes adultos mayores estén sin la posibilidad de respirar adecuadamente para poder trasladarlos hacia un área hospitalaria. Lo que estamos observando es que los adultos mayores presentan sintomatología como tos, como secreciones, y la población salvadoreña no acuden a consultar oportunamente, esperan hasta que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria franca, o sea, que el paciente no puede respirar para poder asistir. Entonces, por supuesto, el margen terapéutico que los médicos podemos tener en esa intervención es mucho menor, y es consecuencia de lo que estamos observando, un incremento de la cantidad de letalidades, específicamente en el grupo de adultos mayores. Muchas gracias. Es así como damos por finalizada esta conferencia de prensa. Queremos